Y ya que hablamos del pueblo venezolano, vamos a recibir a nuestra próxima invitada, que ya la tenemos en línea. Miren, les voy a contar, chicos, porque aparte de ser una mujer bellísima, como mujer, es tan inteligente y es le digo yo que es una de las más buscadas en cuanto a lo que es análisis internacionales. Ella es Laura de Rosas Martínez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en análisis de data y especialista en consultoría política y gestión de gobierno. Además, es jefa editora del Dead From the Pot, el medio de comunicación digital asentado en Estados Unidos con audiencia hispano, anglo y germano parlante. ¿Les gustó? ¿Algo más quieren? Vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Laura, buenas noches. Guille Yanco, Juana Costa y Silvio Klein te recibimos en Buenos Aires, Argentina. Hola, un gusto saludarlos a los tres. Espero, que sea muy productivo. A ver, estamos ahí. A ver. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación y saludos a los tres, me encanta estar aquí. Gracias, querida. Muchas gracias. Gracias. La verdad que, un placer tenerte y prepárate porque te vamos a explotar con todos los temas. Vamos a arrancar cronológicamente hablando con tu análisis de lo que fueron las pasadas elecciones en Brasil. Bueno, bien complicado. Se nos está terminando de pintar el mapa latinoamericano de rojo y eso es preocupante, porque que Brasil caiga en esto también realmente es desesperanzador. Es como preguntarle a Latinoamérica, a nosotros latinoamericanos, ¿qué nos está pasando? Porque entramos en un loop donde consecuentemente y recurrentemente estamos siempre apoyando a gente que nos trae miseria, que nos trae engaños, que nos trae, un montón de cosas que ustedes lo ven también en Argentina y que lo estamos viendo en Venezuela, que lo estamos viendo en Bolivia, que lo estamos viendo en Chile. Entonces, el que cayera también Brasil es complicado. ¿Y por qué digo que cayera? Esto de que en la segunda vuelta las mesas escrutadas ya al 54,59% cambiaran lo que ya se había planteado, que era una cercanía o ganando Bolsonaro, es complicado porque ya nosotros habíamos hecho desde el año pasado estudios matemáticos en los cuales, o ejercicios matemáticos en los cuales si Lula llegaba a la segunda vuelta, él ganaba. Entonces, esperamos equivocarnos realmente. Evidentemente las variables que analizamos hace un año no son las mismas que ahorita, pero ahí hay una tendencia y está bastante complicado. Entonces, básicamente Bolsonaro se queda con 46%, Lula con 44% al inicio y después ya la cosa cambia, entonces Lula tenía 47% y Bolsonaro 43%. Eso también da paso a que algunas personas puedan pensar, mira, aquí hay fraude o no hay fraude, ya que durante 15 minutos se paró el conteo. Entonces Esto es un tema que hay que mantenerlo en el estacionamiento mental, como digo normalmente yo, y por el otro lado también es el asunto de las regiones, las últimas regiones que fueron contabilizadas en ese momento, que fue el noreste y el noroeste, que son básicamente más afines a Lula. Laura, Juana Costa, un placer. Hola, Juan. Bien, hola. A ver, con lo que vos hablas, la sensación que tengo es decir, qué pena si llega a ganar Lula. Lo que me parece a mí que dentro de lo que es el juego democrático, siendo que a mí también no es lo mejor que me podría pasar que ganar a Lula, elige el pueblo. En ese aspecto hay que respetar la decisión, si eso no es algo que digamos que hay trampas. ¿Qué sucede si gana Lula? Sí, definitivamente era parte del inicio de mi conversación con ustedes, que les decía, tenemos que analizarnos nosotros como latinoamericanos. ¿Qué nos está pasando? Porque el asunto no es eso que yo les decía, ténganlo en el estacionamiento mental del fraude o no fraude, porque nosotros no podemos determinar eso. Entonces eso es una variable que nosotros en este momento no podemos constatar. Y si el propio Jair Bolsonaro no ha hecho mayor tema con eso, vamos a dejarlo en el estacionamiento mental. El asunto es que con Lula se regresa a un nuevo eje, que era el que nosotros teníamos en el 2006-2009, como ustedes recordarán, que es todo un mapa latinoamericano rojo-rojito, como decían en Venezuela, y donde está mandando es el Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo tiene una
una metodología socialista que se trata de imponer y que realmente lo hace, porque allí viene entonces la manipulación y después de esto entonces normalmente viene el tema de pobreza, el tema de complicaciones electorales para que salgan, el tema de mantenimiento en los países y adicional a eso, que se van engranando. Porque el asunto no es que hay un país aislado que es socialista, es que tenemos un engranaje gigantesco donde todos se van armando y se van ayudando precisamente en esa estructura que es legal, que es política y que es comunicacional, que es el Foro de Sao Paulo. Cuando hablabas yo me quedo con algo que decís con el tema de las sociedades y no puedo dejar de trasladarme a Colombia. Yo digo, teniendo el espejo de ustedes, o sea, de ustedes por tu nacionalidad, digo, ¿no? Teniendo el espejo de Venezuela enfrente, vos fijate cómo el pueblo colombiano, un pueblo caracterizado por ser nacionalista, cómo de repente da un giro, van dando un giro las elecciones y termina un gobierno de izquierda siendo el que lleva adelante hoy las riendas de esa hermana nación. Entonces yo digo, ¿qué nos pasa? Qué gran pregunta la tuya. ¿Qué nos pasa como sociedad también, no? Fíjate los argentinos, te hablo del caso nuestro. Después de 12 años de un populismo, de un falso peronismo devenido en un auténtico populismo, hacemos un cambio. Logramos hacer un cambio, ¿no? Erradicar esto y la sociedad, como no cumplió las expectativas determinadas de un sector de la sociedad, ¡pac!, el voto castigo, y después que estábamos comenzando la recuperación de nuestra república, otra vez nos la vuelven a arrebatar, por supuesto por la decisión del pueblo, ¿no? Por supuesto porque fueron elecciones, por eso yo siempre digo, o sea, hasta el 10 de diciembre, es más, todos los que estamos en esta mesa somos hombres de la democracia y apoyamos y creemos que hasta el 10 de diciembre se tiene que cumplir el proceso elegido por el pueblo, que es hasta el 10 de diciembre del 2023, el pueblo argentino eligió a Alberto Fernández de presidente y esto se acata porque somos hombres de la democracia. Pero ¿cómo nos equivocamos los pueblos? ¿A qué se debe esto, Laura, periodísticamente hablando desde tu análisis? Bueno, fíjate, tú acabas de decir algo muy importante, que es que, y ya ni siquiera se había concretado, y es el inmediatismo. Allí viene mucho del tema de nosotros como gentilicio, de nosotros como sociedades latinoamericanas, tenemos mucho de inmediatismo y mucho de novelería. Yo no sé, allí Silvio a lo mejor me puede ayudar porque él conoce un tema más de Venezuela, un poco más del tema de Venezuela, pero yo siempre digo que nosotros en Venezuela somos una sociedad de mucho Leonardo Padrón, es decir, de mucha novelería y mucho romanticismo. No sé a cuál creador se le podría atribuir eso desde Argentina, pero es básicamente eso. Nosotros lo que estamos pretendiendo es que los cambios sociales y los cambios económicos, y tú pones muy bien el ejemplo del tema Venezuela, del tema Argentina, perdón, es no esperamos a que esto cuaje, porque evidentemente los cambios socioeconómicos no se generan de la noche a la mañana. Claro, eso sí, aquí hay un tema. Así como estamos viendo esta estructura que hay en la mente, en la idiosincrasia de nuestras sociedades, también está, por otro lado, que estos gobiernos no, como que pareciera que no se están tomando muy en serio lo que es que realmente hay una batalla aquí, que hay una batalla, por decirlo de alguna manera, que es política y social, y que si tú en tu gobierno no haces lo que tienes que hacer, y no solo no piensas en un gobierno de 4 años, 5 años o 6 años, dependiendo del país, sino no lo ves como un proyecto nación, que es lo que está pasando también con los políticos, que no lo ven así, entonces evidentemente, cuando tú no tienes resultados al finalizar tu mandato, entonces por supuesto que te va a venir el voto castigo. Y si por alguna casualidad hay alguna coyuntura, entonces esa coyuntura, que puede ser por ejemplo el COVID y te afecta en la economía, entonces allí va a venir la daga y de inmediato entonces va a hacer un cambio nuevamente político porque nosotros no tenemos estructura política como tal en nuestras sociedades. Laura, Guillermo Yanco te saluda. Bienvenida. Guillermo, ¿cómo estás? Bien. La pregunta es la siguiente. En, 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 términos electorales, ¿tú
todo indicaba previamente a las elecciones que Lula casi iba a ganar directamente en la primera vuelta, y que sin perjuicio de ello la diferencia en favor de Lula iba a ser de 10 a 15 puntos con respecto a Bolsonaro. La elección determinó que la diferencia son 5 puntos, que ganó Lula la primera vuelta, que son 5 puntos, que es importante, no hay que negar la importancia del proceso democrático, pero no se reflejó en las urnas la diferencia que se había manifestado en las llamadas encuestas. A partir de esto, ¿cuál es tu elaboración de la situación? Y si es posible rever lo que vos determinaste para la segunda vuelta y para la elección definitiva. Quiero marcar también otra cosa, que sin perjuicio de Lula ganando por la diferencia que ganó, sin llegar al 50 más 1%, también se comenta que Bolsonaro ha ganado en muchas gobernaciones, en las cámaras, digamos que el orden institucional hoy en otros poderes está muy bien condicionado para Bolsonaro. ¿Cuál es tu análisis de esto? Eso en efecto es una buena noticia. Eso es en efecto es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque hace un contrapeso de ganar Lula. Y aquí sí lo voy a plantear, y creo que ustedes lo están viendo muy claramente. Aquí no se puede plantear como, bueno, si gana, entonces, o sea, yo lo que no quiero es hacer un análisis donde yo no coloco parte de una percepción que lo tengo como venezolana. Y es que el asunto de que Jair Bolsonaro ganara también el Senado, por ejemplo, hace un contrapeso si llega a ganar Lula. Y esto es muy importante. En cuanto a las encuestas que tú me comentabas, bueno, yo soy siempre bastante cautelosa con el tema de las encuestas. Bastante. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, y las personas que no lo hayan visto se van a enterar. Las encuestas siempre están tendenciadas a quien está pagando la encuesta. Claro. Entonces, si la encuesta la está pagando un medio de comunicación, entonces la encuesta va a virar hacia el candidato que el medio de comunicación esté volteando a ver, o esté básicamente patrocinando, o esté básicamente apoyando. Y si en dado caso es un partido político, pues de la misma manera. Entonces, yo siempre soy muy cautelosa con ese tema, porque hemos visto en demasiadas oportunidades cómo fallan, y cómo algunas encuestadoras que tienen índices o márgenes de error menores, entonces allí como que sacan la mano y dicen, mira, nosotros sí lo estábamos planteando a diferencia o a contraste de las mega encuestas. Ahora, algo interesante con respecto a lo que tú decías del ejercicio que nosotros habíamos hecho el año pasado. Bueno, las variables evidentemente cambian, porque esto está también vinculado a lo que haga la campaña, a lo que haga como tal el comando de campaña para tomar acciones. Hay una cosa también, que es que ha habido un empuje muy fuerte de ciertas agendas que la gente ya está obstinada de ese tema. Y ¿qué es lo que ha hecho se los voy a poner en contraste? ¿Qué es lo que ha hecho el comando de campaña de Jair Bolsonaro, por ejemplo? Empezar a determinar y a poner con más énfasis en varios temas, que en específico son 3, que es el asunto de Dios, patria y familia. Entonces, en algunos estados más conservadores esto está calando, en algunos estados que estaban un poco más indecisos también está percolando, y adicional el tema de las armas. Bueno, el tema de las armas es un poquito complicado en Brasil, como en todos estos países nuestros latinoamericanos, donde el Estado en algunos casos tiene el monopolio de las armas, pero también los criminales lo tienen. Claro. Entonces allí la gente está debatiéndose en cómo se solucionan los altos índices de criminalidad e inseguridad que les afecta día a día. Entonces, estos son temas que en la segunda parte de la campaña, es decir, en lo que va a venir para el balotaje, lo vamos a ver muy presentes y hay que estar pendientes. Laura, según tengo entendido, 30 millones de brasileños no han votado, ¿es así? Sí. Bien. ¿Tienen capacidad constitucional
están posibilitados para votar ahora en el balotaje o no? Sí. En el momento en que están activos lo pueden hacer. No sé si se escucha bien. Perfectamente. Perfecto. En el momento en que están activos electoralmente lo pueden hacer. Es como que de la misma manera en cualquier otro país yo decido abstenerme en la primera vuelta para saber quiénes son los dos que van a quedar. Y después de ver quiénes son los dos que van a quedar, entonces allí decido. Ese porcentaje importante de abstención y es un número que es bastante significativo y que te lo voy a poner con un ejemplo o con una proporción como es Venezuela, que en teoría son 32 millones de habitantes, pero 7 están desperdigados por el mundo, 6, 7 según las cifras de la ONU. Entonces, un país completo que está dentro de Brasil va a tomar una injerencia importantísima, o sea, su voto va a ser sumamente decisivo en este balotaje que va a haber en Brasil. Claro. Lau, te tengo que llevar al otro tema del cual creo que conoces como pocos, me animo a decir esto. Los pasados días hubo una liberación, un intercambio. Vos nos sabrás explicar concretamente qué fue entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del régimen de Nicolás Maduro con respecto a la liberación de los dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, de los que estaban involucrados, tengo entendido, procesados por ser integrantes de un presunto cartel de drogas, y la liberación de 7 presos, que vos ahora nos vas a explicar en qué condición estaban en Venezuela, 7 presos estadounidenses. Sí, en efecto, ese es un caso que realmente nos mueve a todos y que genera un muy mal precedente. En efecto, tal cual como tú lo llamaste, fue un intercambio de rehenes, porque eran rehenes estadounidenses, y ya les voy a contar por qué eran rehenes estadounidenses, y 2 narcotraficantes que básicamente eran los sobrinos de Cilia Flores y políticamente, evidentemente, eran sobrinos de Nicolás Maduro. Eran Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas. Más, estos estaban sentenciados ya se les había sentenciado con una condena de 18 años. Esto fue en diciembre de 2017. Ya se les habían condenado. ¿Y cuál había sido el delito? Ellos habían intentado penetrar o meter 800 kilogramos de cocaína, 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Evidentemente, estos fueron retenidos en Haití y bueno, allí apresados, juzgados, etcétera, etcétera, sentenciados. Ahora, ¿qué viene después de esto? Que se cae el mito de que Estados Unidos no negocia con criminales. Pero se cae el mito para este lado del mundo. Claro. Se cae el mito para los venezolanos. Eso es lo preocupante. Exacto, se cae el mito para este lado del mundo porque los venezolanos, por ejemplo, no estábamos vinculados al narcotráfico, no estábamos vinculados, digo como país, no digo como personas, no estábamos vinculados al narcotráfico, no estábamos vinculados a violaciones de derechos humanos, no estábamos vinculados a todo lo que está pasando y, por ejemplo, con vinculaciones muy fuertes con Irán, y ustedes acaban de tener el avión venezolano iraní allí justamente en Ezeiza, en Buenos Aires. Entonces no estábamos vinculados a nada de eso y nosotros no habíamos visto que Estados Unidos sí negocia y sí negocian con criminales. O sea, lo hemos visto en un caso cercano, por ejemplo, en la administración Obama cuando negociaron con los Castro, que son unos criminales, que fueron unos dictadores, unos tiranos y que también estuvieron vinculados al tema de droga, que también hemos visto en el mundo, no se veía tanto en Venezuela, que se había hecho intercambios de prisioneros, de talibanes por prisioneros estadounidenses. El ejemplo de Irán Contra, que todos lo debemos recordar sumamente bien, donde la administración estadounidense también hizo lo mismo, aunque Reagan, por ejemplo, decía nosotros, y lo repetía, lo repito, nosotros no vamos a hacer concesiones ni haremos tratos, y sin embargo se estaban haciendo negociaciones por detrás. Y un tema sumamente de ahorita, sumamente actual, que fue el del 17 de agosto de 2022, hablando de Irán. El 17 de agosto ahorita, 2022, Irán saca un comunicado diciendo, nosotros estamos listos
para hacer un intercambio de prisioneros con Estados Unidos. Y ojo, aquí tenemos que tomar en cuenta que hay una coyuntura donde está Europa y Estados Unidos principalmente sentados con Irán para hacer la reactivación de las conversaciones por el acuerdo nuclear, y que es sumamente peligroso que Irán continúe en esa carrera, no solamente armamentista, sino nuclear que tiene. Entonces, básicamente, Teherán estaba pidiendo la liberación de 12 ciudadanos iraníes y 2 adicionales que tenían residencia permanente y 4 que estaban sin estatus legal. Todos estaban vinculados a cargos relacionados con sanciones económicas. Y esto ya lo han hecho en otras oportunidades, y esto es lo que en algunos países y en algunas organizaciones y think tank se les llama diplomacia de rehenes. Entonces ellos están esperando de la misma manera hacer este intercambio. Este ejemplo que se tomó desde Irán Contra para acá genera un muy mal precedente, porque entonces Venezuela toma el mismo ejemplo, la misma receta. Podríamos decirlo, sí, la misma receta, es una buena forma de decirlo, es la misma fórmula, es la misma receta. Y entonces esto, generando tan mal precedente, abre de nuevo lo que pasó en aquel momento, que abre la opción a que se repita esta situación con los cárteles de narcotráfico, con las organizaciones criminales, con los regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, para retener ciudadanos norteamericanos y luego intercambiarlos por miembros de sus organizaciones que ya tienen braga naranja, que ya están sentenciados y que están bajo su sistema judicial. Esto sacrifica la justicia y establece una paz criminal. Entonces esto no solo lo observa Venezuela, lo está observando el hemisferio. Y por cierto, no sé si vieron por allí que Nayib Bukele justamente habló del tema y decía, bueno, es que nos estamos dando cuenta que somos simples peones, etcétera. Pero más allá de lo que diga Nayib Bukele, lo está observando la gente que está leyendo, que está viendo redes sociales, lo están viendo los gobiernos, pero lo más importante es quienes lo están viendo que lo pueden hacer. Adicional a eso, hablando de Venezuela, esto degrada a los venezolanos, porque nos degrada no solamente en nuestra lucha y en nuestro anhelo por la libertad, pero que es un golpe importantísimo a los venezolanos, que sentimos, y ahí me uno yo, que sentimos justicia al ver que el sistema judicial de Estados Unidos estaba tomando acciones. Y entonces aquí hacemos un paréntesis. ¿Qué estarán pensando los de la DEA? Que estuvieron involucrados en ese procedimiento, que estarán pensando los fiscales, que estarán sintiendo, y en ese mismo sentimiento sentimos nosotros, porque entonces aquí lo que Biden hizo, y esto es realpolitik, esto es intereses puros, sí, por sus temas de intereses, que ya vamos a hablar por qué, porque son petroleros y geopolíticos básicamente. Entonces, lo que hicieron o lo que hizo Biden o su administración fue arrastrarse los principios y los valores por la realpolitik, y que en buena hora esos estadounidenses regresaron con su familia, gracias a Dios, pero genera impotencia para todos los que estamos viendo esto, para los venezolanos, genera preocupación, genera fatalismo, porque nos preocupa que el caso Alex Saab se repita y genera, como les comentaba, un muy mal precedente. Y ya para finalizar, lo que les quería decir, esto es realpolitik y la gente lo tiene que entender a pesar de lo duro que nos es. Yo siempre digo, en política no hay ingenuidad, y en efecto no hay, lo que hay es intereses. Y aquí hay 2 temas, 2 variables que hay que tener en cuenta. A nosotros ya nos los venían mostrando. El 5 de marzo, como seguramente ustedes, estoy segura que lo vieron, llegó una delegación de alto nivel a Miraflores, estadounidense, de la administración Biden, para básicamente 3 cosas. Uno, lo que se generó de allí fue un reconocimiento de facto a Maduro. Un reconocimiento de facto donde tenías a Guaidó, que supuestamente era el presidente interino, ya no más Guaidó. Luego, ellos intentaron, y lo dijeron tal cual, mejorar la relación en la coyuntura de la guerra, porque no podemos pretender, y lo plantearon así tal cual, que Putin tenga incursión en un país que está a 3 horas de Miami.
Entonces ahí viene lo geopolítico. Y después, por último, es lo petrolero, es decir, vamos a intentar recuperar la industria petrolera en Venezuela desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, porque realmente nuestra capacidad de producción y nuestra capacidad de exportación está bastante disminuida, bastante débil. Entonces vamos a intentar hacer un levantamiento de la IP o de la industria petrolera para que entonces Venezuela vuelva a ser proveedor seguro. Claro. Pero luego, unos mesecitos después, el 27 de junio, ahoritica de 2022, vino una nueva comisión que la asumió y que la recibió el líder de la asamblea, pero aquí algo importante que nosotros tuvimos que haber visto que la cosa venía por allí, que participó Roger Castaner. Y Roger Castaner es el principal negociador de rehenes de Joe Biden. Entonces allí, desde junio, no los habían cantado. Y por eso decimos, es preocupante, porque Alep Saab viene por el mismo camino. Correcto. Laura, ha sido un placer tenerte en el programa. La verdad que es la primera, pero queremos tu palabra que no va a ser la última. Con gusto, con gusto. Será para mí un placer. Bueno, mi amor, te mandamos un beso enorme. Juan Acosta, Guille Yanco, y te agradezco infinitamente tu tiempo, y de verdad, lo digo genuinamente, y lo están diciendo los mensajes en el teléfono. Un placer y mucha claridad, tenés mucha claridad, así que bueno, y después quedamos comprometidos también para hacer un live, eso ya lo habíamos hablado, te lo digo al aire. Seguro que sí. Bueno, saludos Juan, Guille, Silvio y la audiencia. Adiós, fue un gusto para mí conversar con ustedes. Muchas gracias. Un placer.